Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos va a acompañar durante todo el programa de hoy Jorge Furlan, que es coordinador general de Prudencia Seguros. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación y un placer verles. Jorge, acaban de cumplir 100 años Prudencia. Sí, tal cual. ¿Por qué no nos haces una pequeña reseña, una pequeña historia cortita de la trayectoria de Prudencia? Sí, bueno, Prudencia nace en el año 23, el 23 de agosto del 23, como una empresa de un grupo económico importante de aquel entonces, que era el Grupo Bungibor, ¿no? Y te hago un resumen de la trayectoria, los aspectos que a mí me parece que son interesantes de destacar. Primero, ¿cuál fue lo que en el transcurso de todos estos años se destaca Prudencia? Y creo que son dos palabras. Una, la que tiene que ver con la adaptabilidad, y otra, la que tuvo que ver con servicios y progresos. No nos es fácil imaginar lo que era Buenos Aires en esa década del 20 al 30, que era país que éramos admirados en Europa, ¿no? Pero sí hay algo que caracterizó a esa sociedad entonces, que era el deseo de progresar. Y este también es un aspecto que quiero destacar de Prudencia. Nace en una actividad que, como vos conocés muy bien, no estaba absolutamente regulada. Era una sociedad comercial más como otras. Solamente tenía tres, creo, 4 artículos del Código de Comercio entonces. Y transforma un poco, y acá es un primer aspecto que destaco como adaptabilidad, cuando nace la Superintendencia de Seguros de la Nación en el año 37. Claro. Entonces pasó a ser de una actividad libre, dependiente en algunas coberturas del reaseguro internacional, con escasa experiencia en la Argentina. Y entonces esa segunda etapa ya fue una etapa de seguro regulado. Y ese seguro regulado se hace mucho más manifiesto con la creación del Instituto Mixto Reasegurador Argentino, que era el IMAR, antecedente al INDER, que fue el Instituto Nacional de Reaseguro. Esto se crea en el año 47. Y ahí sí, el mercado entra en una etapa absolutamente distinta, porque, como vos sabés, el reaseguro maneja muchos aspectos que tienen que ver con el seguro. Y la actividad aseguradora pasó a ser, en ese momento, una actividad absolutamente regulada, donde las tarifas eran mínimas y obligatorias, donde el mercado estaba cerrado. Vos conocés mucho de eso. Y hasta, digamos, la liquidación del Instituto Nacional de Reaseguro. Ahí creo que hay un cambio importante para todo el mercado. ¿Por qué? Porque ahí se planteó ya un trabajo de las compañías ajeno a esta forma de condicionar los aspectos técnicos que tenía el instituto, ¿no? Porque pasamos ahí allá un esquema de seguro no regulado, claro, donde las tarifas eran libres, donde son libres pero suficientes. En este punto yo agregaría acá un tercer aspecto de la compañía, que fue la innovación. ¿Por qué? Porque en el año 94, que es cuando se da esta circunstancia, la compañía entra en un ostracismo protectivo para replantearse concretamente cómo continuar en este mercado que dejaba de depender del Instituto de Reaseguro y reformulaba todo un mercado distinto. Ahí es cuando Prudencia innova, y esto sí lo quiero resaltar como un hito importante para la gestión actual, y pasa a actuar. Prudencia, por supuesto, desde su origen trabajó en todos los ramos, pero acá pasa y se define a actuar, también con la participación de otros accionistas, en un mercado de nicho. Este mercado de nicho obviamente obligaba a un cambio, no solamente en la parte comercial, sino aspectos que también hacen a la estructura de la compañía. No es lo mismo trabajar en un mercado donde atendés todos los ramos a trabajar en mercados de nicho.
trabajando en mercados de nicho, obviamente que tenés que innovar, tenés que ser diferente, es decir, tenés que realmente ejecutar toda una gestión absolutamente distinta, ¿no? Así que estos aspectos me parece que son importantes resaltarlos por la adaptabilidad. Mirá los años que te estoy hablando, y la sociedad argentina, en lo macro, tuvo acechanzas importantes que superar, ¿no? Entonces, bueno, adaptarse y progresar dentro de todo esto fue lo que en alguna medida yo sintetizo con un par de palabras, ¿no? Quedó claro. Jorge, hablando de la actualidad de Prudencia Seguros, ¿cuáles son los principales nichos de negocios que hoy en día posee la compañía? Bueno, como vos sabés, en el año 2002 comenzamos realmente con una reformulación de lo que era la cobertura de responsabilidad civil profesional. Para aquel entonces destacadas para los médicos y con un conflicto importante, porque la siniestralidad entonces, al trabajar este ramo como si fuera otro cualquiera, autos, trajo problemas de siniestralidad que el mercado dejó prácticamente a las instituciones médicas sin cobertura, ¿no? Y nosotros centramos en este negocio como uno de los nichos inicialmente definidos para la gestión de Prudencia, con un esquema absolutamente distinto, ¿no? Esquema que exige especialización, que exige valor agregado, que exige servicio y que exige adaptación de la estructura interna de la compañía. Cuando digo especialización no estoy refiriéndome a las coberturas ni a las pólizas, porque las pólizas copiamos unos de otros, nos aprueba la superintendencia, vos ya tenés un esquema, o sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de conocer muy bien la temática en la que vos vas a actuar. Y esto tiene que ser, en alguna medida, lo que nosotros definimos, no en manos de un administrativo, sino en quienes, de algún modo, ejercen el conocimiento de la actividad. Por ejemplo, un médico. Claro. Entonces, todo lo que estructuramos sobre la base del análisis de riesgo o de un programa que atendiera fundamentalmente el análisis de riesgo, está en cabeza o en colaboración de un profesional médico. Del mismo modo, como señalo, que fue con posterioridad, con los temas ambientales, que está en cabeza de un asesoramiento que nos respalda de una ingeniera ambientalista, y así como también tenemos una especialidad en todo lo que hace a los arquitectos, al hablar de la responsabilidad profesional, también con la colaboración de un arquitecto, ¿no? Quiere decir que lo que buscamos es ese valor agregado que hace a cada uno de estos nichos que estamos trabajando. Obvio que tenés que brindar servicio, en ese aspecto se concientizó desde que se inició esta segunda etapa cuál era el esquema y la búsqueda del aporte del personal. Imbuimos de que el personal, digamos, no es más que un grupo humano con digamos, remuneración económica, pero mirando hacia adelante, especializándose en lo que tenía que ver con la atención de estos servicios. Y bueno, las concreciones fueron una caja de resonancia que fueron estimulando hacia otros proyectos, ¿no? Así como dije que inicialmente fue la responsabilidad civil de la profesión médica, después fue la de los arquitectos, y con posterioridad otro nicho importante en el cual encontramos realmente una relevancia en todo lo que se materializó finalmente es con los temas ambientales, ¿no? Eso fue un tema importante para ustedes. Para nosotros también, sí, pero fue importante también para apoyo de lo que era entonces la Secretaría de Ambiente, hoy el Ministerio de Ambiente, ¿no? De esto, bueno, llevaría un programa a explicar los pro contra y porque estoy señalando, digamos, lo que podría significar para el cuidado del ambiente en la Argentina, ¿no? La cobertura. Claro. Así que bueno. Sí, y después trabajamos en temas puntuales. Por ejemplo, estructuramos condiciones de póliza muy específicas para todo lo que es las coberturas de todos los riesgos de las instituciones médicas.
tenemos la única póliza aprobada para los magistrados y funcionarios de la justicia. Es decir, siempre la búsqueda de aquellos que nos diferencian de lo que es el grupo de coberturas que habitualmente tienen las compañías, ¿no? Está bien. Jorge, si te parece, hacemos un corte y seguimos luego. Sí, ¿Cómo lo ves? cómo no, ¿Estás de acuerdo? placer. Hacemos un corte, pero antes nos informamos sobre la situación de solvencia de dos aseguradoras del mercado. Swiss Medical Seguros al 31 de marzo de 2023 presenta disponibilidad de inversiones por 15.470 millones de pesos. Deudas con asegurados 13.767. Tiene 112 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles 19.104. Superávit 20.807 millones de pesos. La Holando Sudamericana al 31 de marzo de 2023 presenta disponibilidad de inversiones por 6.578 millones de pesos. Deudas con asegurados 4.774. Tiene 138 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles 6.382. Superávit 8.186 millones de pesos. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a continuar en este bloque con Jorge Furlan y comenzamos preguntándole sobre la relación de la empresa con los productores asesores de seguros. Bueno, en el caso de Prudencia, toda la producción es exclusivamente a través de los asesores productores de seguro. Obvio que cuando comenzamos así en nichos de negocio fue necesario armar programas de información, después algún programa de capacitación. Hicimos una serie de reuniones orientadas fundamentalmente a interesar a los productores que en alguna medida promovieran coberturas con suerte disímil, digamos, porque en el tema ambiental la resistencia de los sectores industriales en alguna medida le generaba alguna rispidez, entonces el productor medio se retrajo a una difusión activa. Pero creo que ahí tienen un campo fantástico que no pasa por el seguro ambiental obligatorio, sino que pasa por la cobertura, por una cobertura que es resarcitoria, una cobertura que la tenemos en el ramo de riesgos varios, de responsabilidad por contaminación, y que tiene resarcimiento a todo aquel que por alguna circunstancia tiene que reparar o es afectado en su interés, ya en su interés asegurable por un hecho ambiental. También tenemos la responsabilidad civil por polución y tenemos la que se vincula también con la D&O a efectos de cubrir la responsabilidad no solamente de los directores de estas empresas, sino de aquellos gerentes que por el artículo 31 de la ley 25675, que es la ley general del ambiente, están solidariamente responsables con los directores por aquellas consecuencias de un daño ambiental no reparado, ¿no? Así que bueno, en esto. Y obviamente que todo el desarrollo de Prudencia en el interior fue de manos de productores, o sea que este es nuestro canal exclusivo, digamos, ¿no? No voy a decir que alguna operación ha venido en directo, pero esto es una cosa circunstancial, nuestro único canal al cual
no solamente intentamos fortalecerlo en la relación comercial con la compañía, sino que lo estamos fortaleciendo también a través de toda una revisión que tiene que ver con los canales de comunicación y operativos con la compañía. Es decir, lo que estamos buscando es que haya una sinergia de la labor del productor con la atención de la compañía, donde el productor pueda, con lo que le hemos dado acceso, emitir hasta las propias pólizas, ¿no? Así que yo te diría, Horacio, que bueno, es absolutamente relevante. En algún ramo, obviamente, que es más activo que en otros ramos. Por ejemplo, el caso de autos, el número de productores es mucho mayor que en el caso de la responsabilidad civil profesional, ¿verdad? Donde el productor también tiene una opción, es más compleja, entonces el número se reduce, pero hoy estamos actuando con aproximadamente 3.500 productores, activos deben ser un poco menos, pero toda nuestra producción es a través del asesor productor, ¿no? ¿Cómo está conviviendo el mercado asegurador local con los impactos negativos producidos por la alta inflación y la fuerte competencia tarifaria? Y con mucha complejidad, con mucha complejidad. Hoy vos pensás que no solamente tenemos que ver de no hipotecar el futuro con la competencia que generan esas tarifas que vos señalás reducidas, sino que las compañías tenemos, por un lado, un pasivo que no manejamos, que es el pasivo en instancia judicial, que ves montos temerarios en algunas sentencias, y tenés un activo donde en su gran proporción que hace a las inversiones también está absolutamente regulada. Con lo cual, hoy no estás haciendo stock de fondos para aumentar tus reservas, sino que estás trabajando prácticamente con los flujos de caja, ¿no? Y esto evidentemente que es complejo, es en alguna medida riesgoso, porque sí, sabemos que la parte financiera es sustancial para una compañía de seguro, pero nunca tiene que descuidar los aspectos técnicos, ¿no? Donde en alguna medida tienen que estar mínimamente equilibrados, ¿no? Así que bueno, complejo, Sebastián. ¿Y cuál es el desarrollo del seguro ambiental? Entiendo que en este ramo ustedes siguen siendo líderes. Sí, bueno, ha habido un crecimiento con la actual gestión del Ministerio de Ambiente, en números de póliza. También, aunque sea engañoso, es importante el crecimiento de las primas emitidas. ¿Por qué? Porque como hay en la fórmula polinómica que determina el monto mínimo suficiente para atender un daño ambiental máximo en un establecimiento de una ubicación determinada, esto al ajustarlo por una fórmula que se aplica en uno de estos factores, se actualiza, entonces vas creciendo también en el monto de los capitales asegurados, ¿no? Pero en número de pólizas, la labor de ambiente en exigir la cobertura ha sido importante. Pero no se ha desarrollado en el interior y es poco también, o es escaso el cumplimiento a la exigencia de la obligatoriedad que establece la ley del ambiente, ¿no? Estamos trabajando con las provincias, con algunas provincias más que otras, por llegada, no por otra circunstancia. Hay mucha reticencia en los ámbitos provinciales a exigir el seguro. Ahí hay que trabajar mucho más en la concientización de los funcionarios de que realmente el Estado es el que tiene el interés asegurable y bueno, y en alguna medida esa resistencia de los sectores industriales que pueden tener una exposición a tener daños ambientales, la superen, digamos, en beneficio de la comunidad, ¿no? Es decir, un daño ambiental no reparado indudablemente es un desastre para la comunidad que esté afectada por este factor, ¿no?
En pocas palabras, ¿qué panorama vislumbrás para el sector asegurador nacional pensando en los próximos meses? Es absolutamente difícil establecer un panorama cuando no hay previsibilidad, cuando tenemos circunstancias políticas que están sobre la mesa, digamos, en este momento de mucha incertidumbre, cuando prácticamente no estás teniendo moneda. Así que yo creo que como síntesis diría que hay que administrar la crisis, hay que ver cómo en circunstancias que superen este momento crítico, hay que ver cómo uno se adapta, hay que aprovechar las oportunidades que se den en el transcurso del tiempo que va a llevar esto, y hay que cuidar los costos, básicamente, que puedan ser manejables por la compañía, porque estos otros costos que te señalaba en cuanto a siniestralidad y demás, en muchos casos no nos es manejable, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. No, al contrario, el agradecido soy yo y un placer volver a verles, visitarlos. Gracias. Vamos al corte. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Patricia Pérez nos trae las novedades de la semana. Como siempre, Horacio, ¿todo bien? Pero muy bien. Bueno, con frío, y pero bueno, bien. Es una primavera a medida que se resiste Sí. todavía. Bueno, de hecho estamos en invierno, así que hay que bancar un poquito. Ya en los próximos días estaremos teniendo temperaturas mucho más cálidas. Por lo pronto, lo que siempre está en movimiento y lo que siempre es cálido es la interacción que tenemos a través de las redes sociales. Es por eso que los invitamos a sumarse a través de Twitter, de LinkedIn. Nos encuentran como Todo Riesgo Web. Y por supuesto estamos en nuestra casa en la web, que es www.todoriesgo.com.ar. Estamos en YouTube, Todo Riesgo Virtual. Pueden volver a ver este programa y, claro que sí, los anteriores. Ahora sí, es tiempo de informarnos. Vamos a compartir la primera información, que habla acerca de una aseguradora rosarina. Por segundo año consecutivo, la Segunda Seguros pisa fuerte en el mundo gamer. Con un espacio de 600 metros cuadrados, pochoclos, juegos y premios, la aseguradora acompañó la gran final de la Liga Regional Sur de League of Legends, que se realizó el sábado 26 de agosto en el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Clasificación de fortaleza financiera. Mafre Argentina Seguros de Vida obtuvo la clasificación de fortaleza financiera AA.ARC. La nota de Movis Local Argentina se fundamenta en que la compañía presenta sólidos niveles de adecuación de capital y apropiados índices de rentabilidad, además de la gestión conservadora del grupo sobre sus activos financieros. Horacio, ¿qué podemos destacar de la situación económica post-paso? Bueno, en principio sabemos que se ha complicado y el estado de ánimo de alguna forma se ha modificado, lo que se refleja en los mercados, donde si bien la corrida, la escalada cambiaria se ha contenido, los bonos y las acciones, que tuvieron una suba muy sostenida, están con una toma de ganancias
que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto? Pero sin duda la situación se ha complicado ya a partir de la devaluación que se tomó al día siguiente de las elecciones, bueno, que no cumplió con ninguno de sus objetivos porque no mejoró el tipo de cambio real, porque los precios la alcanzaron, no cerró la brecha cambiaria, porque al contrario, la brecha cambiaria se amplió. ¿Pero qué logró? Efectivamente que se acelere la inflación y por eso estamos esperando ahora los datos de agosto que se van a dar a conocer la semana entrante, en arriba del 10%, y casi todos los pronósticos hablan de septiembre y los meses siguientes, hasta el horizonte del cambio de gobierno, en ese nivel 2 puntos superiores. 2 puntos superiores plantea un interrogante sobre qué tipo de tasa de interés puede mantener el Banco Central. Y seguir aumentando la tasa de interés, como se entiende que ocurre en un escenario así, implica un mayor servicio de la LELIQ, con lo cual la presión financiera sobre la economía se hace mayor. Muy bien. Bueno, ingresaron los balances que cerraron al 30 de junio del 2023, los balances anuales de las compañías de seguros, ingresaron a la superintendencia, quien comenzó a darlos a publicidad. Y si analizamos el ranking de producción, el ranking de ventas de las empresas que operan en seguros patrimoniales y en mixtas, vemos que Federación Patronal encabeza el ranking con 303.000 millones de pesos y tuvo un crecimiento interanual de 115%. Sancor tuvo un crecimiento interanual de 133%. La inflación del año fue del 115,5%. La Caja está tercero en el ranking, 116%. La segunda está cuarta, tuvo un crecimiento del 96%. Rivadavia creció un 132% y está en el quinto lugar. En el sexto lugar, con un crecimiento del 97% y 130% de crecimiento, tenemos a Sancor, Nación, 118% y 120.000 millones de pesos de producción, Mercantil Andina, 102% de crecimiento y 107.000 millones, Provincia Seguros, 123.000 millones con un crecimiento del 99%, y Allianz está en el décimo lugar con 128% de crecimiento y una producción de 91.000 millones de pesos. Las 50 líderes en su conjunto tuvieron un crecimiento de 116%. Las que más se destacaron por su crecimiento fueron Experta, 241%, Caja Popular de Tucumán, 233%, ATM, 217%, Meridional, 186%, y Río Uruguay Seguros, 143% en el ejercicio. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.